en Ezequiel capítulo 44, versículo número 15, dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura de la sangre, dice Jehová el Señor. Ponga el versículo 23. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Entonces quiere decir, escucha esto, quiere decir que hay una enseñanza de parte de Dios. Hay un grupo de personas que el Señor eligió para enseñar al pueblo de Dios en cuanto a sus ordenanzas. Sus ordenanzas eran cosas que estaban escritas, amén, en los mandamientos del Señor, amén, que estos levitas tenían que enseñar. Para este entonces, el pueblo de Israel se había apartado a ídolos, se había apartado a idolatría, se había apartado a toda clase de inmundicia en aquel tiempo. Pero había un grupo de levitas que no se fueron, no abandonaron al Señor ni sus estatutos. Ellos permanecieron fieles al Señor en su palabra. Y el Señor los escoge a ellos y le dice: este pequeño grupo, este remanente pequeño, son los que van a enseñar a mi pueblo a partir de ahora. Le van a enseñar entre lo limpio y no limpio, y entre lo santo y lo no santo. Amén. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer después que ya Cristo ha venido a nuestras vidas? Después que ya Cristo nos ha sacado ese remanente pequeño que hay en el mundo, porque el remanente es pequeño que hay en el mundo entero, comparado con la cantidad de personas que existen en el mundo entero, que ya nos ha sacado del mundo. ¿Para qué nos ha sacado? Nos ha sacado para que no volvamos a las mismas cosas del mundo. Amén. Para que no caigamos otra vez en los errores, en el pecado del mundo. ¿Y cómo único nosotros sabemos hacer eso? ¿Cómo único nosotros podemos inquirir en que nosotros no caigamos en lo mismo? A través de las Escrituras. El Señor vino a nuestras vidas, ya nos dio salvación, ya nos dio vida eterna. Ahora, ¿qué hay? Hay que estudiar la palabra. Amén. Pero los que no tienen en su corazón estudiar la palabra no pueden inquirir en este tipo de situación, en este tipo de cosas. Amén. El estudio de la palabra es importante para nuestra salvación. ¿Saben por qué? Porque el estudio de la palabra confirma nuestra salvación, confirma en lo que tú creíste para salvarte. De lo contrario, usted no va a valorar la salvación. Usted la va a tener por poco. ¿Están acá? Y Jesucristo, escucha esto, le dijo al apóstol Pablo: diga a la iglesia que el que tenga el sacrificio de mi sangre por poco o por inmundicia, serían otras palabras, no sé si están acá, amén, tomar la Santa Cena, que es la sangre de Cristo, sin discernir su cuerpo. Escucha esto, sin discernir su cuerpo. El cuerpo de Cristo influye en muchas cosas, o nos exhorta a muchas cosas, no solamente a la salvación. Porque yo te pregunto, bueno, sí, tú eres salvo. ¿Cuánta gente ustedes conocen por ahí que dicen que Dios los ama? Ustedes conocen que a mucha gente del mundo, no, Dios me ama, Dios es muy bueno para mandarme al infierno a mí. Ellos conocen que Dios les ama, pero la pregunta es, ¿qué conocen de Dios? ¿Qué conocen del Señor? ¿Qué tipo de doctrina conocen para que ellos lleguen a alcanzar el conocimiento de la salvación? La salvación es un conocimiento, amados míos. No quiere decir que el conocimiento te salva, pero el conocimiento afirma tu salvación y confirma tu salvación en el mundo. Entonces, no podemos separar el conocimiento de la salvación, como tampoco podemos separar la salvación del conocimiento. Son dos cosas que van de la mano. Así como la fe y el amor van de la mano, así es la salvación y el conocimiento. La esperanza, la fe, el amor, dice el apóstol Pablo en Corintios 13, estos tres son uno solo, o son lo mismo, pero el más importante es el amor. Amén. Y Jesucristo predicó muchas veces acerca del amor por su palabra, no por él, dijo por su palabra, porque muchos hoy dicen que aman a Cristo, pero no obedecen a su palabra. Entonces, el amor a Dios influye o tiene que ver con dos cosas importantes: el temor y la reverencia a su palabra. Si en un cristiano
que dice que recibió salvación hoy, no hay reverencia ni amor a la palabra de Dios, ¿de qué es salvo? De nada. ¿Están acá? Porque dice la Biblia que Jesucristo, que Dios cuando salvaba a la gente, las introducía a la iglesia. Y la iglesia, ¿cómo se manifiesta la iglesia a ojos humanos? En la iglesia local. No en el mundo espiritual, supuestamente alrededor del mundo entero, que hay gente por ahí que dicen que son cristianos, son parte de la iglesia y no son parte de ninguna iglesia local, ni sirven a Cristo, ni hacen nada. Amén. ¿Y cómo es que nosotros nos discipulamos? En la iglesia. Para aprender su palabra. Amén. Así que vamos a leer hoy una porción de Mateo 28, 18. Dice: Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, versículo 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la intención de Jesucristo para los que son salvos y son bautizados? Escucha esto. Para los que son salvos y son bautizados. ¿Qué? Escuchen esto. Noten, ponme el versículo 18 otra vez. Dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El próximo versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Unas traducciones un poco mejores que esa. Escucha esto. Dice, y adoctrinar a los gentiles. Dice, adoctrinar a los gentiles, porque la palabra discipular tiene que ver con doctrina. Tiene que ver con asuntos doctrinales, con rudimentos. Amén. Con asuntos, dice, adoctrinar a todos los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, escuchen esto. Primero hay que discipular a la persona. Hay que enseñarle las cosas que Jesús le mandó a sus apóstoles, le mandó a sus discípulos. Hay que enseñarle esto a estas gentes. Y después dice, escucha esto, bautizándolos en el nombre. Entonces después hay que bautizarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si yo hago una pregunta en la iglesia, esté llena o esté vacía, o los que nos están mirando por acá, si yo hago una pregunta, ¿qué has aprendido de la doctrina de Cristo? ¿Cuál es el discipulado que has tenido? Muchos, escucha esto, les voy a hablar de algo sumamente sencillo, escucha esto, para nuestra fe cristiana. Muchos ni conocen en la fecha que Jesús murió, en el 33 o el 33 y medio después de Cristo. ¿Y por qué dice después de Cristo? Muchos no saben ni en la fecha en que Jesús nació. Y más o menos, por el calendario judío, Jesús tuvo que haber nacido o nació en el año 3745 del calendario judío. Que eso sería, escucha esto, en nuestro calendario, cuando se trataron de ponerle en orden las cosas, sería en el 4º o 5º años después de Cristo. Porque el calendario se puso en orden cuando Jesús tuvo que haber tenido como 4 años de edad más o menos. De ahí para allá no se conoce más o menos. Eso es un fundamento, escucha esto, un fundamento simple de nuestra fe cristiana, que muchos hoy no conocen. Por eso es que uno tiene que aprender a discipularse. Entrar en lo que es el conocimiento, ya recibiste salvación, ya tú sabes que Jesucristo es el Señor, que murió por tus pecados, que fue a la cruz, que fue enviado por Dios, por su Padre, que hay un Espíritu Santo, ya sabes de eso, ya fuiste bautizado. Ahora tenés que seguir aprendiendo, porque si no aprendemos, escucha esto, de la fe que nosotros tenemos, volveremos a sucumbir en los errores del pasado. Porque si tú no conoces doctrina, ¿cómo el Espíritu Santo te puede enseñar la palabra? La palabra no es enseñada por un versículo que nosotros leamos. Porque muchos hoy dicen por ahí, cristianos y no, dicen Jehová es mi pastor.
y nada me faltará. Y no saben ni siquiera lo que están diciendo. Entonces, esa parte de la Biblia no se predica, no se vive con un solo versículo. No podemos hacerlo así. ¿Qué es eso? Una persona mala, mal discipulada. Una persona que solamente toma un versículo para una clase de emoción o querer practicar algo con un solo versículo, no es una persona bien discipulada en los caminos del Señor. Y el Señor dijo, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. A que guarden las cosas que yo os he mandado. Amén. ¿Cuántas cosas en la Biblia, en el Nuevo Testamento nada más, Jesús andando en vida, escuchen esto, Jesús andando en vida, cuántas cosas Él enseñó para los cristianos? ¿Cuántas cosas Jesús enseñó para los cristianos? ¿Cuántas cosas hay en la Biblia representadas, escritas, que Jesús enseñó para nosotros como cristianos? Hay cerca de 200 mandamientos que Jesús enseñó para la iglesia, que no conocen hoy los cristianos porque no conocen doctrina. Eso es sin contar las cartas apostólicas. Si incluyes las cartas apostólicas, hay más de 300 mandamientos que nosotros como cristianos debemos de guardar. Uno de ellos es el congregarse, inspirado por el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? A la iglesia, no a los hebreos, a los judíos, a la iglesia. Tanto judíos como gentiles, como romanos, como toda clase de personas, a la iglesia. No dejando de congregarse. Ese es uno nada más. Hay como casi 300 mandamientos que el Señor enseñó. ¿Cómo tú aprendes eso? Cuando recibiste la salvación, estudiando, discipulándote. ¿Cómo me discipulo? Perteneciendo a un estudio bíblico, perteneciendo a una iglesia local. Amén. ¿Están acá? Y muchos no entran en eso. Entonces, ¿por qué el conocimiento y la salvación van de la mano? Porque 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice que el amor, la esperanza y la fe, dice que estos tres, dice, son como uno solo. Vamos a ver, ponlo ahí. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice, estos tres. Y después dice, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, escucha esto. ¿Por qué el crecimiento y espiritual es por el conocimiento de la palabra? Porque usted no puede ser tan espiritual. Escucha esto. Usted no puede ser tan espiritual de lo que conoce la palabra. ¿Por qué los corintios se volvieron tan carnales cuando comenzaron bien por el Espíritu? ¿Por qué se volvieron tan carnales? Porque se quedaron siendo niños y no crecieron. Se quedaron en los primeros rudimentos de la palabra nada más. Amén. Y no crecieron porque eran niños y volvieron a sucumbir en los errores de su pasado, en los errores de su pecado. Por eso es que Jesús dice, ve y no peques más. Por eso es que cuando sube al cielo dice, vayan y discipulen a la gente. A todas las criaturas, adoctrínenlas. Enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Pero hoy en día nadie quiere eso. Todo el mundo quiere un estudio rápido, todo el mundo quiere un discipulado rápido, todo el mundo quiere que den las cosas rápidas. Vienen a la iglesia, se sientan y lo que andan nada más es mirando el reloj para irse. No quieren estar 45 minutos en la iglesia porque lo quieren todo rápido. Vivimos en una generación así hoy día, tanto adultos como jóvenes. Así vivimos en una generación. No son capaces ni de estar 45 minutos en una iglesia escuchando una palabra, o no son capaces de decir, me voy a meter a un discipulado, me voy a meter a un seminario bíblico, voy a estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué nosotros debemos crecer espiritualmente? Número uno, no podemos tener buenas obras si no conocemos la palabra. Nosotros no podemos tener buenas obras en nuestras vidas si no tenemos la palabra. ¿Por qué? El Espíritu Santo no recuerda más nada a los seres humanos a no ser la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo no conocía la codicia hasta que conocí que la palabra dice no codiciarás. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Enseñarnos el camino de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Adoctrinarnos, discipularnos, enseñarnos. Pero ¿cómo se aprende eso? En un discipulado, mis hermanos, en la calle no lo vas a aprender. Con tus amistades del mundo no lo vas a aprender.
Con tus pensamientos no lo vas a aprender. Si quieres aprender algo, como decía el siervo, si nosotros queremos aprender algo, tienes que sacarte toda la basura que hay en tu mente para dejar que el Señor te meta su doctrina en tu corazón. Amén. Eso es como número uno. No podemos ser o no podemos tener buenas obras si no conocemos palabras. ¿De qué nos sirve? Escucha esto, ¿de qué nos sirve conducirnos en el Señor si no conocemos doctrina? ¿O de qué nos sirve conocer doctrina si no nos sabemos conducir en el Señor? Y la doctrina viene por la palabra. La doctrina no viene por más ninguna otra vía, viene por la palabra. Esa fue la vía que Dios usó para enseñarnos a nosotros. Y por eso es que Él ha puesto ministros dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dijo ministros competentes que enseñan la palabra de Dios. Hoy hay personas que solamente quieren, escucha esto, hoy hay personas que solamente quieren reunir multitudes de personas, pero no los enseñan con el fundamento bíblico. En 1 Corintios capítulo 3, el viernes que viene en el estudio, eso lo vamos a ver. Como el apóstol Pablo dice, si alguno edifica y hace estas cosas, en el día del juicio, su obra será probada. Y está hablando de ministro, no está hablando de grupo, está hablando de ministro. Los quieren congregar a todos en una casa, en un lugar, pero no les enseñan doctrina. Lo único que hacen es pasarle la mano a su condición pecaminosa. Pero no se disipulan. Porque primero, ni ellos mismos conocen doctrina. Número 2, sin la palabra no podemos crecer. ¿Qué es lo que nos enseña a crecer a nosotros? La palabra. Amén. Recibimos salvación, recibimos vida eterna. Y cuando caes en el error, ya que conoces la palabra, ¿qué es lo que hace la palabra? Te redarguye la palabra. Y te dice, estás mal. Entonces, sin palabra no hay crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la palabra afirma nuestra salvación y confirma nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, el conocimiento permite, escucha esto, que se practique y se predique bien la palabra. Usted no puede comunicar un mensaje si usted no conoce la palabra, porque lo vas a comunicar muy mal. El único mensaje que usted puede comunicar sin conocer doctrina y sin conocer palabra es el evangelio del perdón y el arrepentimiento. De ahí en fuera, usted no puede predicar otra cosa si no se ha discipulado, si no se ha adoctrinado bien en las cosas doctrinales. Porque Pablo le dice a Hebreo, vosotros, porque se quedaron siendo niños, porque se quedaron siendo niños, ustedes no pueden entender los misterios, escucha esto, del ministerio celestial de Cristo y su sacerdocio a través del orden de Melquisedec. Dice, se hicieron tardo para escuchar porque son niños. Entonces quiere decir que hay un crecimiento espiritual por el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo es que los hermanos hebreos, para el entonces que el apóstol Pablo escribe, era que ellos podían conocer eso? Estudiando el Antiguo Testamento. Es como único nosotros podemos conocer el orden de Melquisedec y podemos entender cuál es el sacerdocio de Cristo. ¿Tú sabes cómo le llama Pablo eso? Estudio profundo, estudio doctrinal, estudio teológico de la Biblia. Discipulado es donde único puedes aprenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como muchos menosprecian estas cosas, se quedan siendo niños, no crecen y pueden sucumbir en los errores del pecado nuevamente. Cuidado, y puede llegar a parecer de que ni salvos son. ¿Están acá? Un ejemplo que les puse ahorita, el Salmo 23. Muchos tocan el Salmo 23 como si fueran una guitarra, como si fuera una trompeta, como si fuera un poema. Y el Salmo 23 no es un poema. ¿Cuántos están acá? Amén. En Juan, vamos a Juan, capítulo 3, otro ejemplo, versículo 16. Hoy muchos hablan de este versículo. Léelo, Marisa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy muchos, y yo me pongo en ese ejemplo, en un principio de mis caminar con el Señor, sin haber estudiado más profundo estos temas de lo que estoy hablando hoy, ya esto, apliqué el versículo a personas que ni siquiera conocen de Cristo para tratar de calmarle su necesidad
o tratar de calmarle su angustia en ese momento. Dios te amó tanto, mira lo que dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una verdad eterna, eso no se puede discutir. Pero predicárselo así a una persona es un error doctrinal. Cuando usted le predica de Juan 3 a una persona, usted no puede predicarle solamente con el versículo 16. Usted tiene que hablarle en el contexto donde Jesucristo está hablando a Nicodemo. Antes de Jesús decirle a Nicodemo, Dios te amó, primero le dijo, tenés que nacer de nuevo, tenés que arrepentirte, tenés que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, después que él reconoce su condición pecaminosa, escucha esto, es que tú le dices, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque antes de eso, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús le dice, te he dicho cosas terrenales, si no crees, ¿cómo entenderás si te disipulo con cosas celestiales? Le está poniendo un ejemplo natural y ni aún así Nicodemo lo entendía. Entonces es un error decirle a la gente, Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Y la persona se va con eso en su corazón, pero ni siquiera recibió la salvación. Porque no sabe qué cosa es nacer de nuevo. No sabe, no entiende. Y después que Nicodemo le dijo esto a Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo, escuchen esto, Jesús le siguió diciendo, está la luz y están las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay que decirle a la gente de que sus obras son malas, que están en tinieblas, que necesitan la luz del mundo, que es Jesucristo. Dice, Jesucristo se acercó a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Ese es el evangelio de Juan 3:16. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 36, ponme el versículo 36 de Juan 3. Mira cómo Jesús se lo termina. Mira cómo Jesús le termina el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de que Dios te amó. Mira cómo Jesús se lo termina. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer, la ira de Dios está sobre él. Miren cómo Jesús le terminó el evangelio de que Dios te amó tanto. ¿Cuántos dicen amén? Y no se trata de que la persona diga, porque yo creo en Jesús. No se trata de eso, porque allá afuera muchos dicen que creen en Jesús, pero ni le aman, ni le honran, ni respetan su palabra. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? El que me ama mi palabra guarda. El que habla de mí, mi palabra guarda. Y el que me ama, me amará y mi palabra guardará. Pero esto no lo entiende mucha gente porque hemos predicado un evangelio de necesidad. Hemos predicado un evangelio a la gente, escucha esto, o se ha discipulado a la gente a que predica un Cristo de necesidades. Te falta provisión, Dios proveerá, tú a ver. Te haces enfermo, Jesús te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y presentamos a un Jesús equivocado. Porque la primera necesidad de la gente es el pecado, no lo que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Y el pecado es que hay tinieblas y hay luz. Y el pecado es que hay pecado y hay perdón de pecados. Y el pecado y es que hay infierno y hay un cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso tiene que enseñárselo a la gente con doctrina. Cuando disipules a alguien, cuando le prediques a alguien, trate. Por eso es que yo digo, a mí el que me rechaza a Cristo, yo no pierdo mi tiempo con esa persona. Yo no pierdo mi tiempo con esa persona. Usted me rechaza a Cristo abiertamente y yo no pierdo mi tiempo contigo. Después de haber recibido la salvación por fe, ¿qué sería el próximo paso? Discipularnos y empezar a entender doctrina. Adoctrinarnos, porque eso es lo que significa la palabra discipulen, adoctrinen a todos los gentiles. Amén. Como siempre he dicho, lo voy a volver a repetir. Escucha esto, un falso ministro se cataloga por dos cosas. Se cataloga porque es un falso profeta, todo lo que profetiza es falso, y también se puede catalogar por una persona que use mal las escrituras. Es falso que está predicando. O sea, no es tan malo lo que estás predicando porque no lo haces con intenciones malas, simplemente no conoces el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué?
quitar un versículo de un lugar, trasladarlo para otro lugar donde los dos contextos son completamente diferentes, sería un error doctrinal muy grave. Y hay muchos hoy que sucumben en ese punto, en ese aspecto, acerca de esas cosas. Amén. El próximo paso después de la salvación es el discipulado. Primero hay que discipularse para entonces predicar el evangelio. Escuchen esto. Rudimentos. Vamos a ver qué significa la palabra rudimento, qué significa la palabra discipularse o adoctrinarse. Rudimentos es una palabra que viene del latín, que es rudimentum. Escucha esto, y significa dos cosas, te voy a decir nada más. Para determinar conceptos e ideas de hombres. Número 1, rudimentos o rudimentum en latín significa para determinar ideas, escucha esto, para determinar conceptos e ideas de hombres. Y número 2, elementos principales de la doctrina de Dios. Primeros principios de ciencia. Es otro concepto. Primeros principios de ciencia. Entonces, como eso es lo que significa, vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 12, Marisa. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces miren cómo el apóstol Pablo usa la palabra rudimentos o rudimentum. Escucha esto, en latín. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que aquí hay rudimentos de la palabra de Dios. Ningún rudimento de la palabra de Dios es malo, es bueno. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo acá y dice, porque debiendo de ser ya maestros. ¿A qué sugiere eso? A una persona que después de tanto tiempo de haber estado escuchando la palabra, todavía sigue en lo mismo. Número 1, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, sería o no de rudimentos sólidos. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, cuando Pablo le escribe a Hebreos, escucha esto, Pablo le está escribiendo a Hebreos acerca de una cuestión. Y por eso es importante el discipulado. Porque te pregunté, ¿en qué año nació Jesucristo? Y no sabías en qué año nació Jesús. O no sabes en qué año nació Jesús. ¿En qué año murió? ¿En qué año se escribieron los libros? ¿En qué año murió? ¿Para ustedes la muerte de los apóstoles es importante? Claro que es importante si dieron la vida por nosotros. Dieron la vida por la palabra, para que nosotros tuviéramos palabra hoy. ¿Cuántos dicen amén? No lo idolatramos, pero sí lo honramos y lo respetamos. Amén. Y es necesario que todas esas cosas también las podamos entender. Porque entendiendo todas estas cosas empezamos a entender mucho mejor las Escrituras. Cómo Jesucristo guió a sus apóstoles. Cómo les enseñó. Son ciertas cosas que son importantes. No son importantes o necesarios para tu salvación. Porque tu salvación solamente la trajo Cristo. Pero Él dejó su palabra. Amén. ¿Por qué dejó su palabra? Porque si no, no hubiese dicho nada, no hubiese enseñado nada. Cristo hubiese muerto en la cruz y dijo, vayan y prediquen a todo el mundo que el que cree en mí solamente por la muerte en la cruz del Calvario ya es salvo. Y no hubiera dejado doctrina, no hubiese dejado palabra. No sé si entienden ese principio. La palabra es para algo y es por algo, para llegar a ser algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el apóstol aquí está diciendo de que, escucha esto, los hebreos, los hermanos, escucha esto, se habían quedado como niños y no habían entendido un aspecto importante de la doctrina de Cristo. Vamos a empezar a leer desde el versículo 8, 10. Marisa. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un momentico. Miren lo que el apóstol Pablo les está diciendo para que entiendan el contexto del versículo 12. Del versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido maduro, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todo el que le obedece. La obediencia a la que el apóstol Pablo se refiere acá es a la obediencia del estudio de la palabra.
¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no podemos obedecer para ser salvos. Nosotros somos salvos por fe, por gracia. ¿Están acá? Nosotros no podemos obedecer para esa salvación. Nosotros somos salvos por la fe, por la gracia de Cristo que fue derramada. Para la obediencia que se está refiriendo, mira lo que dice más adelante. Mira lo que sigue diciendo. Sigue leyendo, Marisa. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, mira lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que explicar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que para entender el sacerdocio celestial de Cristo a través del orden de Melquisedec hay muchas cosas que explicar. ¿Y cómo se aprende eso? A través del estudio. ¿Cómo es que tú aprendes el orden de Melquisedec? Escuchen esto, el orden de Melquisedec, cuando tú estudias el orden del Antiguo Testamento sacerdotal, eso es teología, eso es estudio, eso es doctrina. Pero el versículo 12 dice, pero habéis llegado a ser, habéis llegado, después de tanto tiempo, después de ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? Él es el Hijo de Dios. Él murió por ti. No solamente murió, derramó su sangre, fue enterrado y resucitó al tercer día. Esos son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Ese es el mensaje de salvación. Amén. Pero después de eso hay más que aprender, que solo se aprende a través del discipulado, a través de estudiar la palabra, a través, escucha esto, de entender lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Discipulen a todos los gentiles, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Jesucristo, cuando enseñó a sus apóstoles, no los enseñó basado en el Nuevo Testamento, los enseñó basado porque Jesucristo conocía las Escrituras. Conocía todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Él. Cuando el apóstol Pablo presentaba a Cristo, lo presentaba presentando el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? Estudio, teología, ciencia, que es lo que no entiende mucha gente. Y hoy por ahí hay muchos que dicen, no solo de pan vive el hombre, y ni siquiera entiende lo que está diciendo. Que no solo de pan vive el hombre. No sé si están acá. Amén. Un buen estudio, un buen discipulado depende de lo que haya en tu corazón para con Cristo. Y hoy en día vivimos en una generación tan mala y tan perversa que no les interesa el estudio de la palabra. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, versículo 13, mira lo que dice. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, todos los cristianos alrededor del mundo entero que me ven y me están viendo acá ahora y me van a ver, todos los que participan en la lechita, en la vianda suavecita, son inexpertos en la palabra de Dios. Porque no se han discipulado. Solamente están en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es malo? No, es bueno. Pero después que tú fuiste salvo, hay algo que se espera y es que te disipules. Y es que aprendas a estudiar teología. Aprendas a estudiar. Hay gente que dice, yo no creo en la teología. Si usted no cree en la teología, usted no cree en Dios. Porque la teología es de Dios. La ciencia es de Dios. El estudio es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 14. Pero el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que leímos en Ezequiel. Enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. No sé si están acá. ¿Y por qué? Porque necesitamos adoctrinarnos. Cuando nosotros no conocemos doctrinalmente lo que dice la Escritura y lo aprendemos a aplicar conforme a lo que dice la Escritura, muchas veces usted no entiende lo que está escrito. Y porque no lo entiendes, no lo practicas. Y como no lo practicas, no puedes vivir una fe santificada. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreo. Mira lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
Eso dice dejando los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, de lo que vimos en el capítulo 5, que dice tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Amén. Dice la doctrina de Cristo. ¿Será que nosotros como cristianos tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? Para crecer, sí. Sí, claro, hay que dejar de estar meditando en lo mismo. ¿Ya usted es salvo? ¿Ya usted recibió el Espíritu Santo? ¿Ya usted fue bautizado? ¿Qué te toca ahora? No te olvides de eso, pero discípulate, estudia la palabra de Dios. Permite que un hombre de Dios te enseñe en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Eso es discipularse. Dice, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, a la perfección. Dice, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Saben por qué? Porque quedarse siendo niños en el Señor, en el mismo fundamento, y no creces, y siempre estás en lo mismo, y no avanzas, y vas para adelante, y tú ves que no puedes avanzar, es porque estás en el mismo fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Ya nosotros nos arrepentimos una vez. El arrepentimiento no son 2 veces, nos arrepentimos una sola vez cuando recibimos a Cristo. Él murió por nosotros una sola vez. Nos arrepentimos, ya eres salvo. Ahora hay que estudiar para aprender, para crecer, para discipularte, para que puedas comunicar un mensaje perfecto, para que puedas ser un maestro de la palabra de Dios, para que puedas ser un predicador, para que puedas comunicar doctrina. Dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Esos son primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Nosotros tenemos que dejar eso? No, porque tenemos que recordar de que hay un bautismo. Tenemos que recordar que hay una palabra de Dios, que hay un juicio eterno. Tenemos que recordar que hay imposición de las manos por la cual las personas pueden recibir sanidades. Tenemos que recordar que hay personas que pueden recibir el Espíritu Santo porque le imponemos las manos. Eso podemos dejarlo, pero no podemos contemplar la misma doctrina siempre. Toda la semana, todo el mes, todo el año, la misma doctrina. ¿Y qué pasa de lo otro? ¿Qué pasa? A través, si te pregunto, ¿cuál es el orden de Melquisedec? Del sacerdocio de Cristo. ¿Cuál es el orden de él? ¿Me sabe responder? No. Por ejemplo, hablando a los hebreos. No. Y eran judíos la mayoría de la iglesia. Cuando Pablo escribe Hebreos, la mayoría eran judíos. Había gentiles, pero la mayoría eran judíos. Y le preguntó, ¿ustedes conocen cuál es el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, del sacerdocio celestial de Cristo según el orden de Melquisedec? No lo conocían. Porque eran niños, habían quedado niños, habían estado permaneciendo en la misma doctrina, en los mismos rudimentos y no crecían. Contemplaban lo mismo siempre. Y no habían otras formas de estudiar, siempre era lo mismo. No sé si están acá, amén. Entonces, qué lindo. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo número 3 de Hebreos 6. Dice, y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes, ¿qué dice? Del Espíritu Santo, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio o a vergüenza. En otras palabras, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y a aquellos por los cuales, ¿qué dice? Es labrada, reciben bendición de parte de Dios. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Escucha esto, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Por qué?
¿Por qué es importante el estudio? ¿Por qué es importante estudiar, discipularse en la palabra, tener un buen estudio de la palabra, un buen estudio concientizado, un buen estudio sistemático de la palabra? ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer espiritualmente. Porque si no te quedas siendo niño, como se quedaron los corintios, como se quedaron los hebreos. Y Pablo le dice, es tiempo de dejar de contemplar los primeros rudimentos de la doctrina y ahora es tiempo de avanzar a la madurez, al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque dice que si tú no estudias la palabra, usted no se discipula, usted vuelve a caer en los errores del pasado. Y si vuelves a caer en los errores del pasado, fíjate que dice que estos hombres gustaron del Espíritu Santo, gustaron de la salvación y de la palabra de Dios. Pero dice, es imposible que si no crecen, puedan ser renovados para arrepentimiento otra vez, crucificando a Cristo y exponiéndolo nuevamente a vituperio. Él le está hablando a los creyentes, no está hablando al mundo. Le está hablando a los creyentes, a los que me ven por acá y a nosotros que estamos acá. No sé si van entendiendo. Este es el estudio, por eso empecé. Esto es prácticamente un estudio de la palabra. Esto no es ni una exhortación, esto es un estudio de la palabra. Porque hay mucha gente que los he visto, que solamente le predican a la gente con un solo versículo. Y eso es un error, mis hermanos. Cuando usted le predique a alguien o vaya a comunicar doctrina, comunique contexto doctrinal bien exegesado. Si no, usted comunica un error de la palabra. Y es bien malo. Apolos era un buen estudioso de la palabra, dice, elocuente, poderoso en las escrituras, dice la Biblia. Comunicó un error y lo llamaron aparte. Y le dijeron, este es el camino más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. ¿Por qué es importante crecer? Escuchen esto. Quien no crece se vuelve un inmaduro espiritual. Quien no crece en la palabra se vuelve un inmaduro espiritual. ¿Saben por qué? Porque no entiende que cuando se habla en la iglesia, se habla de parte de Dios, no se habla de parte de los hombres. ¿Están acá? Número 2. Le pasan algunas cosas malas en su vida porque no conocen doctrina. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver un ejemplo. El mundo está adoctrinado con doctrinas satánicas, con doctrinas que no quieren de que el hombre de Dios, el salvo, conozca conocimiento. ¿Por qué? Porque sabe que el conocimiento puede afirmar al cristiano en la salvación. Y Satanás lo que no quiere es que tú seas confirmado en la salvación. El mundo está adoctrinado con la doctrina satánica. Hay muchas iglesias que dicen ser iglesias de Cristo y están adoctrinadas con doctrinas satánicas. Amén, con doctrinas que no son de Dios. Y hay mucha gente sucumbiendo en esas doctrinas que no son de Dios. Y vienen desde ahora, no, vienen desde hace muchísimos años atrás. Marisa, Gálatas capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice, cuando éramos niños, cuando éramos inmaduros, cuando estábamos en el mundo quizás pecadores, estábamos ¿qué? En los rudimentos del mundo, porque el mundo también tiene doctrina. El mundo también discipula a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy nosotros los cristianos, escucha esto, se abre un discipulado en algún lugar donde te están enseñando palabras sólidas gratuitamente y ni siquiera le hacen caso a esas cosas. ¿Saben por qué? Porque tienen los ojos puestos en la vista del mundo y no tienen en su corazón asuntos doctrinales. No lo tienen. Dicen que aman a Dios, el sentimiento es verdadero, pero no tienen asuntos doctrinales en su corazón. Amén. El versículo 9, Marixa. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que no volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Lo mismitico que el apóstol Pablo estaba hablando en Hebreos. Y cómo ahora, escucha esto, habiéndose Dios dejado conocer, en otras palabras le estoy diciendo, habiéndose dejado Dios conocer, ¿cómo es que ahora ustedes se vuelven a los rudimentos del mundo esclavizándolos otra vez? Porque el mundo tiene rudimentos, tiene doctrina,
tiene discipulado, que quiere discipular tanto a la gente que todavía sigue en el mundo como a cristianos hoy que se dicen llamar cristianos y están más en las cosas del mundo que más interesados en las cosas de Dios. ¿Qué es eso? El mundo te tiene discipulado. Cuando usted empieza a discipularse en la palabra de Dios, vive Jehová, que a usted el mundo no lo mueve a las cosas otra vez del mundo. Versículo 11, Marisa, ¿qué dice? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Para un momentico. Escucha, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, me temo que yo haya trabajado en vano con ustedes. O sea, me estoy discerniendo que yo haya trabajado en vano con ustedes. Así me pasa a mí en muchísimas ocasiones. A veces me pienso que trabajo en vano con algunas gentes. Escuchen esto, ¿saben por qué? Porque no hay crecimiento espiritual. No hay un corazón verdaderamente que recibe el evangelio, que recibe la enseñanza, que recibe la doctrina. ¿Están acá? Sigue, Marisa. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice, os ruego que ustedes se hagan como yo, porque yo me hice como ustedes. ¿Sí? Ningún agravio me habéis hecho. ¿Sí? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Una enfermedad del cuerpo. Pablo se estaba quedando ciego. Sí. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba de que tenía en mi cuerpo. Mire lo que el apóstol Pablo le dice. Primero le dice que él se cree o se piensa que trabajó en vano con ellos, pero ahora le está recordando una buena obra que tuvieron con Pablo al principio. Le digo, yo estoy seguro de que si ustedes se hubiesen podido sacar sus ojos para dármelo, lo hubiesen hecho. Pero mira lo que le dice Pablo. Pablo le dice, regresen a esas obras. Sigue, Marisa. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Él no está diciendo que eso está pasando precisamente en el momento. Lo que él está diciendo en el versículo que le sigue ahora es, ¿dónde está lo que pasó en un pasado? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque volvieron a las obras de la carne. ¿Por qué las obras de la carne no crecieron? Miren cuántas iglesias, escucha esto, el apóstol Pablo reprende con el tema de la inmadurez espiritual, reprende a Corintios, reprende a Gálatas, reprende a los hebreos. Y así otras muchas también que el apóstol Pablo reprendió. ¿Sigue, Marisa? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Dice, entonces el apóstol Pablo dice, ¿dónde están aquellas obras que hacían en un principio? ¿Sigue, Marisa? Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahora fíjense lo que el apóstol Pablo le dice, me hice vuestro enemigo por predicarles la verdad. ¿Cuál verdad? El apóstol Pablo le dijo que eran niños, que eran carnales, que eran pecadores, porque se habían vuelto a las obras de la carne otra vez. Habían otros por ahí, habían otros judíos por ahí tratando de llevarse a los discípulos de Cristo para la circuncisión otra vez, para la obra de la ley, así como otras cosas más, envidia, borracheras, otras cosas más, cayeron en todas esas cosas otra vez. ¿Por qué? Porque no crecieron. No se abrían al estudio de la palabra, no se abrían al discipulado de la palabra. Entonces ese es el peligro de no discipularnos. Ese es el peligro de no aprender la palabra. Ese es el peligro de ni siquiera conocer, escucha esto, un aspecto doctrinal profundo de la palabra. Ese es el peligro. ¿Cuántos dicen amén? Viene por ahí el que cree que el mundo nació de una explosión y tú le crees porque no conoces la otra parte, no conoces ciencia, no conoces doctrina. Viene por ahí un mundo que te dice que el mundo se creó de la nada y tú le crees. Viene otro por ahí que te enseña un fundamento que dice que el hombre fue evolución del mono y tú le crees. ¿Están acá? ¿Por qué? Porque no conocen. Entonces te vuelven otra vez a los rudimentos del mundo. Te vuelven otra vez a creer en esas estupideces que no son de Dios. ¿Están acá? No sé si están entendiendo el estudio de hoy. Sigue, Marisa. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dicen, tienen celo de vosotros, pero dicen, no es para bien.
sino para apartaros de nosotros o vosotros. ¿Apartaros qué? La verdad de la palabra. Escuchen esto. ¿Por qué es importante el estudio? ¿Por qué es importante aprender la palabra de Dios? Escuchen esto, mira esto. Vamos a ver, te voy a dar un simple dato doctrinal. Y es el siguiente. ¿Será que por la palabra nosotros podemos conocer la fecha en que Jesús nació? Sí. Exactamente. Se puede conocer el mes en el que Jesús nació. Pero para eso, ¿qué necesitas? Un estudio. ¿Cómo se aprende eso? Discipulándote. Eso es parte de un discipulado. ¿Por qué? En el mundo hay un rudimento. ¿Cuál es el rudimento que hay en el mundo? Que el 25 de diciembre Jesús nació. Y eso no es de Dios. Eso es rudimento del mundo. Y hoy mucha gente, cristianos y no cristianos, estamos sucumbiendo en ese mismo error. ¿Saben por qué? Porque el 25 de diciembre presentan a un Jesús inocente. A un Jesús en un pesebre que no le reclama nada a nadie, que no les enseña doctrina, que no les enseña conocimiento. No sé si van entendiendo. Entonces todo el mundo, cristianos y no cristianos, quieren a ese Jesús. Un Jesús que no reclama nada en un pesebre acabadito de nacer. Pero el Jesús adulto que yo conozco le dice al hombre, hay un pecado. Le dice al hombre, hay un error. Le dice al hombre, hay un infierno. Le dice al hombre, hay un cielo. Le dice al hombre, hay un arrepentimiento. Hay un reino de Dios, hay una vida eterna. Hay un Espíritu Santo. Hay una cruz. Jesús dijo, ¿cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, ¿entienden cuál es el problema de no discipularse y no aprender bien los rudimentos de la doctrina de Dios? Que es el estudio también. El estudio es importante. La palabra discipulado significa estudio, significa disciplina, significa corrección, significa reaprender. Eso significa. Y hoy la gente no quiere ser discipulada. Hoy la gente no quiere ser corregida. Hoy la gente no quiere ser enseñada. Vamos a ver otro aspecto fundamental porque es importante el conocimiento de la palabra y un buen discipulado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Marisa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Para un momentico. Dice, como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida. Hablando de esta. Escucha esto. Hablando de esta. A la vida. Dice, y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Marisa. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento. Todas las cosas que tienen que ver, escuchen esto, con esta vida presente que vivimos, la vida en Cristo, tienen que ver por su conocimiento y por su gloria. Todas las cosas que nos ha dado. ¿Por qué? Escucha esto, ¿por qué? Si tú lees solamente el versículo, usted no entiende lo que está diciendo Pedro. Mira lo que dice el próximo versículo. Marisa. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa, grandísima y preciosísimas promesas. ¿Por medio de qué? Del conocimiento. Usted no puede entender promesas en la Biblia sin conocimiento. ¿Sigue, Marisa? Para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Para un momentico. Para que por este conocimiento usted llegue a ser participante de naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Naturaleza espiritual. Eso es madurez. El apóstol Pablo dijo a los hebreos, pero hablamos palabras de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En Corintios, perdón. Entre los que han alcanzado madurez. Hablamos palabras de sabiduría. Hablamos palabras de espíritu. Entre los que alcanzan madurez. Porque los que no alcanzan madurez no pueden entender las cosas espirituales. Sigue, Marisa. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Habiendo huido de la corrupción en el mundo a causa de las concupiscencias. Siga. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Que dice, a la fe que tuvimos en Cristo Jesús un día, escuchen bien,
a la fe que tuvimos en Cristo Jesús un día para salvarnos del fuego eterno. Dice que tenemos que añadirle virtud. En el griego eso dice añadirle verdad. Y a la verdad añadirle conocimiento. Dice. ¿Qué dice? ¿Sí, Marisa? Al conocimiento, dominio propio. Ahora, al conocimiento también hay que añadirle dominio propio. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Sigue, Marisa? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora un momentico, ¿por qué es importante el conocimiento y crecer en estas cosas? Porque si estas cosas están en nosotros, no vamos a estar ociosos, vagos, en otras palabras, vagos. ¿Qué cosa es estar vago? A aquellos que no les gusta venir a la iglesia, a aquellos que no les gusta discipularse, a aquellos que no les gusta ninguna de estas cosas. Quieren ser cristianos, pero quieren ser cristianos a su manera. No os dejarán estar ociosos. La palabra ocioso es vago. Dice, escucha esto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué dice? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Y qué dice? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es esto? Lo mismitico que le pasó a Corintios. ¿Qué es esto? Lo mismitico que le pasó a los hermanos hebreos que Pablo le estaba hablando. ¿Qué es esto? Lo mismitico que Pablo quiso explicarle en Gálatas. ¿Qué es esto lo que te estoy explicando? Doctrina. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, no estarán ociosos en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Qué es esa exhortación? Estudiar. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ya elegimos a Cristo para salvación y vida eterna. Pues eso es una vocación. Dice, hacerla firme. ¿Por qué? Por el conocimiento. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso fue que te dije ahorita, cuando usted conoce doctrina y usted aprende a predicar doctrina conforme a los contextos bíblicos, sin salirte de ellos, vive Jehová. Usted los rudimentos del mundo no los puede volver a alcanzar. Porque haces diferencia entre los rudimentos de Cristo y los rudimentos del mundo. De lo contrario, usted sigue participando en los rudimentos del mundo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué sugiere eso? Que usted está seguro, confirmado. El que no sabe doctrina, escucha esto, el que no sabe doctrina puede decir que es salvo, pero puede aparentar de que no es salvo. Porque para eso es el discipulado, para adoctrinarte conforme a los mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo. Dice, el que dice que le conoce y no anda como él anduvo, el tal es mentiroso. El que dice que le conoce y no guarda su palabra, el tal es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Y guardar su palabra tiene que ver con doctrina. Tiene que ver con aprender su palabra. Aprendernos a discipular, a dejarte enseñar, a ser reenseñado. Hay muchos que necesitan ser rediscipulados en cuanto a la doctrina de Dios, que es conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú vienes y le llevas la corrección, cuando tú vas y le enseñas que eso está mal, que eso no es así, conforme a lo que dice la Biblia. No, y empiezan a ir por aquí y por allá y una pila de cosas raras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos a discipularnos para confirmar nuestra salvación en Cristo y poder mostrarle al mundo de que nosotros sinceramente somos cristianos, que no andamos sucumbiendo en los rudimentos del mundo, porque conocemos palabra. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Vendrán muchos en mi nombre. Eso hablando para el tiempo de la tribulación, pero aplica para estos tiempos igual hoy. Vienen muchos en mi nombre y predican en mi nombre, pero no predican doctrina. Quieren reunir a grupos de personas porque solamente les importa la multitud, pero no les importa enseñar a nadie porque ni ellos mismos conocen doctrina.
Amén. Y Corintios 3, lo vamos a ver el viernes, dice que este ministro que haga tal cosa, se le pedirá cuentas por lo que enseñó, por lo que no enseñó. Y ahí se incluye todo el mundo, desde los ministros hasta los feligreses.